pocos días, porque la semana pasada en realidad hábiles fueron tenés razón, lunes, el lunes, martes y miércoles, ya claro. el jueves entramos dentro del feriado de Semana Santa. De todas maneras, son medidas económicas que dentro del mercado inmobiliario el impacto se ve en el largo plazo, no se ve en lo inmediato. La coyuntura que veníamos teniendo dentro del mercado, básicamente por estos días sigue siendo la misma que vivimos en los últimos 3 meses, el último trimestre del 2024 y el principio de este 2025, con la inercia que había producido el blanqueo de capitales, los créditos, las nuevas líneas de crédito hipotecario lanzadas por las entidades bancarias y la reserva de valor de algún sector de la sociedad que disponía de moneda extranjera o dólares atesorados como reserva de capital, que había decidido destinarlo a la inversión inmobiliaria, producto de que los precios en el mercado inmobiliario habían retrocedido sustancialmente respecto a valores de 3 o 4 años antes. Sí. Si a eso le sumamos la comparación con el metro cuadrado de construcción nuevo, vemos que era muy conveniente la compra de bienes usados para el que disponía de un dinero o para el que dispone de un crédito hipotecario o califica para un crédito hipotecario. Esta fue la inercia del último trimestre y del primer trimestre del principio de año, hasta encontrarnos con ese dato indicador de la inflación de marzo del 3,7, que hizo movilizar un poco el andamiaje económico o las decisiones económicas del gobierno, la política económica del gobierno, en un acuerdo final con el fondo y la instrumentación del levantamiento del cepo cambiario, que veremos en los próximos meses cómo se transmite o cómo se percibe directamente en el mercado inmobiliario. Bien, y vos hablabas de que los precios habían bajado, por eso mucha gente había invertido el que podía en directamente ya los inmuebles usados, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Aumentaron de ese descenso de aranceles que habían tenido? ¿Aumentaron en estos últimos 3 meses? Exactamente, las propiedades? De ese piso que habíamos tomado en el último trimestre del 2024, con inmuebles y valoraciones que habían caído hasta en un 30, un 35% en moneda extranjera, moneda dura para la economía argentina, tuvieron un incremento ya en esta nueva etapa de este 2025, en este primer trimestre, de un 7 a un 10%. De todas maneras, sigue siendo una gran diferenciación respecto al metro cuadrado 0 kilómetro nuevo. Porque el nuevo hoy tenés que hablar con un costo, tenemos que empezar a hablar de un costo de 1.600.000, de 1.600.000 a 1.700.000 pesos por metro cuadrado. Estamos hablando de un precio sumamente alto del costo del metro cuadrado. Hemos visto en otras etapas económicas del país, donde el metro cuadrado ha llegado a valer 350, 400 dólares en dólares. Pero bueno, hoy tenemos esta instrumentación y estas variables económicas, un tipo de cambio sostenido a un precio que, de acuerdo a la inflación que tuvimos en los últimos tiempos, parece bajo, un tipo de cambio bajo, y cuando uno escucha por ahí algunos economistas, escuchamos y vemos que faltan todavía ajustes de alguna medida, en alguna medida respecto al sistema económico. Estamos hablando de un ajuste fiscal, faltaría un ajuste monetario y faltaría un ajuste cambiario. De todas maneras, es el principio de un plan o el volantazo de un plan inicial. Creo que estamos en un año eleccionario, tampoco podemos dejar de ver que hay una puja política y se están conformando alianzas, nuevos partidos, nuevas disposiciones respecto al arco político que va a determinar legislativamente los próximos 2 años de la República Argentina y que seguramente el gobierno actual va a buscar mayor poderío político dentro de las cámaras, en ambas cámaras, Senado y tanto provincia como nación, para poder tener de esa manera mayor legislación que refuerce finalmente el plan económico, en donde hoy estamos hablando que dentro de lo pactado con el Fondo Monetario también se está hablando de reformas laborales, reformas tributarias, más reformas que nosotros siempre manifestamos y decimos que necesitamos más gente que tenga acceso a más crédito y mejor potencialidad del salario y del poder adquisitivo de los mismos. En la medida que no crezca el salario y que no ganemos competitividad o no ganemos
poder adquisitivo de esos salarios en la economía real, no vamos a estar ante un crecimiento real de la economía y no vamos a estar ante un panorama más alentador o con más futuro que el que tenemos a la vista hoy. Se entiende perfectamente, Daniel. Y en relación a la inversión de la gente, ¿se están buscando lotes? No tal vez para construir, sino para invertir. Sí, ha habido y hay una gran oferta de lotes y parcelas urbanas con servicios. Se han creado un montón de propiedades y loteos, parcelamiento de fracciones dentro del casco urbano y fuera en lo extraurbano, en la zona de Quintas. Junín se ha desarrollado muchísimo en los últimos 20 años hacia todos los puntos cardinales y hacia todos los sectores de la ciudad posible. Quedan todavía grandes macizos dentro del ejido urbano, sí, que hablamos de Circunvalación 188 y Ruta 7. Pero también vemos un montón de nuevos emprendimientos saliendo de estas arterias, de estas rutas, que los podemos llamar extraurbano, quinta, previo al rural. En este sentido, la oferta sigue siendo grande, la demanda se ha sostenido, hoy la vemos un poco más demorada, los precios se han estabilizado en los últimos meses y vemos hoy una búsqueda focalizada con los créditos hipotecarios y con el refugio de valor en la propiedad, en el activo inmobiliario, en base a esta categorización que vemos en la sociedad que hace respecto al usado en buen estado o para reformar con un precio accesible y de mejor cuantía respecto al metro nuevo. Sí, lo que se está viendo, al menos lo que yo veo cuando transito distintos barrios de la ciudad, es esto, ¿no? De que ha sido comprada una casa tal vez muy antigua. Por ponerte un ejemplo, el barrio El Picaflor, que tiene, o Pueblo Nuevo, ¿sí? Tiene ese aspecto, esa fisonomía. Y la gente que la compra, tal vez porque le conviene, porque no ha sido un costo muy alto, bueno, después invierte en las refacciones, ¿no? Esas casas antiguas recicladas que llamamos. Exactamente, se ha tomado posición tanto para la construcción de nuevo, demolición y nuevo, hay un montón de obras y metros cuadrados en marcha, que no son de ahora, sino son de los últimos 2 o 3 años. También ha habido una inercia en este último periodo de toma de posición para futuras construcciones, pero también se ve en todos los barrios de Junín, Barrio Belgrano, Villa Talleres, Picaflor, la zona del barrio Las Morochas, Padre Respuela, adyacente a Circunvalación, sobre Borcheque y Zapiola. Vemos una gran cantidad de obras en marcha, una construcción que ha estado demorada por el incremento de los materiales en los últimos 2 o 3 meses, pero que de alguna medida el que había invertido, el que había llevado su refugio de valor a este activo inmobiliario, ve la necesidad de empezar a hacerle o mejorar algo, porque también ve que ha mejorado un poco la rentabilidad. También ve que el futuro inmueble o la futura propiedad puesta en alquiler mejoró su rentabilidad respecto a la rentabilidad que teníamos en los últimos años. Liberó el pacto entre las partes, el contrato y el DNU de este gobierno, el 70-2023, finales de diciembre del 23, y esto hace que la gente vea, el que puede y el que dispone, la necesidad de invertir y la necesidad de ponerlo en locación, que también viene a cubrir y a paliar el déficit habitacional, que es creciente en la ciudad, que se ha sostenido y se ha cubierto en alguna medida la parte universitaria, el inmueble para los estudiantes, pero que sigue estando el faltante estructural, que es el 2 dormitorio 3, con baño y cocina en zonas accesibles de la ciudad, con conectividad y servicios, para la familia tipo, y que hoy hay una gran demanda y que sigue estando ese faltante. Gracias, Daniel. Muy amable, como siempre. Muchas gracias a vos.